Es don Sergio Muñoz Riveros, escritor y analista político, conocido columnista de La Tercera, graduado en literatura en la Universidad de Ámsterdam, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, premio Alejandro Silva de la Fuente, de la Academia Chilena de la Lengua, autor de varios libros, entre ellos Cuidemos este país. Sergio, por favor, tus 20 minutos. Muchas gracias. Sí, pasemos un poquito. Buenas tardes, en primer lugar. Agradezco la invitación a participar en este panel de debut del Centro Democracia y Progreso. Le deseo muchos éxitos al nuevo centro. Estoy seguro de que va a dejar huella. Y quiero decir además que estoy muy complacido de compartir en esta mesa con Silvia Izaguirre y con Mariana Elwin. Vamos al punto. Dentro de poco se cumplirán 30 años del triunfo del no en el plebiscito de 1988, momento en el que cristalizó el esfuerzo por abrir un camino pacífico para poner fin a la dictadura. Nunca valoraremos lo suficiente la lucidez de los líderes de las fuerzas antidictatoriales en aquella coyuntura, con Patricio Elwin a la cabeza, que aprovecharon el espacio abierto por la legalidad del régimen para dar una batalla política que hizo retroceder el miedo y sumó fuerzas suficientes para derrotar a Pinochet ante los ojos del mundo. Fue entonces que los mandos de las Fuerzas Armadas entendieron que debían favorecer el tránsito del país hacia la democracia sin nuevos desgarramientos. El primer gobierno democrático reconstruyó el tejido social de las libertades, abrió paso a la verdad y la justicia en materia de derechos humanos, alentó la reconciliación nacional, fomentó el diálogo entre los antiguos adversarios y ciertamente se comprometió con el crecimiento económico y la inclusión social. Fue la matriz de la concertación que aportó 20 años de enorme progreso a este país. Para que eso fuera posible, las fuerzas concertacionistas actuaron de un modo que demostró que habían aprendido ciertas lecciones del pasado. Se distanciaron de los criterios sobre el cambio social que habían defendido, por ejemplo, en la campaña presidencial de 1970. En aquella época, el debate estaba marcado por la competencia entre las tesis y programas de superación del capitalismo, desde el proyecto del socialismo según las pautas de la izquierda marxista, representado por Salvador Allende, hasta la llamada vía no capitalista de desarrollo, o socialismo comunitario incluso, representado por Radomiro Tomic. Lo que hizo la concertación fue asimilar los fundamentos de la economía de mercado como vía real de progreso, lo que entre otras cosas implicó no ceder a la tentación de reestatizar las empresas públicas que había privatizado la dictadura con malas artes. Se trataba de estimular la inversión privada, no de desalentarla, y generar así una corriente de confianza dentro y fuera de Chile. Esa definición fue uno de los mayores aciertos estratégicos del gobierno del presidente Elwin. Así creció la economía y se pudieron atender algunas de las necesidades sociales más urgentes. La transición podría haber enfrentado dificultades insalvables si el primer gobierno democrático no hubiera tenido éxito en el ámbito económico-social. El compromiso de aquella centroizquierda con la economía de mercado permitió establecer un consenso sobre el camino que Chile debía recorrer para avanzar hacia el desarrollo. El diálogo con los sectores más flexibles de la derecha posibilitó avanzar en las regulaciones antimonopolios a favor de la libre competencia y la protección de los derechos laborales. Fue crucial la asociación público-privada en áreas tan fundamentales como la modernización de la infraestructura. Si recordamos esto, es porque Chile avanzó de una manera específica, que es lo que algunos olvidaron en los años recientes, hasta el punto de hacer suyas ciertas consignas anticapitalistas que emborrachan la perdiz.
A los jóvenes les cuesta hacerse una idea de las dificultades que Chile enfrentaba en 1990 y todo lo que hubo que hacer para llegar al punto en que nos encontramos. Es comprensible. Nacieron en condiciones de libertad y crecieron en un país pujante que no por casualidad se puso a la cabeza de América Latina. Han surgido nuevas necesidades, por cierto, muchas de ellas relacionadas con la irrupción de una extensa clase media, pero el asunto es no perder de vista que el camino probadamente exitoso es potenciar la iniciativa privada, el dinamismo del mercado y al mismo tiempo asegurar que el Estado sea un agente eficaz de la inclusión social. La experiencia demuestra que la vía del progreso es la articulación de las políticas pro mercado y pro solidaridad. Las incoherencias del gobierno de la nueva mayoría se explican por las discrepancias de fondo que hubo en su seno respecto de cómo entender el progreso y la reducción de la desigualdad. Las marchas y contramarchas fueron la consecuencia de que la nueva mayoría fue en realidad una alianza contra natura entre quienes habían participado en la fructífera experiencia concertacionista que hizo dar un gran salto a Chile y quienes querían demostrar que ese camino había sido equivocado, la transición una componenda y los gobiernos concertacionistas encarnación del neoliberalismo. Bachelet enterró a la concertación y con ello los presupuestos políticos del realismo y las reformas graduales para abrirle paso a otra cosa de diseño precario y supuestamente más avanzada. No era otra cosa que el resurgimiento de las supersticiones del izquierdismo tradicional, que sigue viendo a los empresarios como enemigos del pueblo, desconfía de la sociedad civil y rinde culto al Estado controlador. Aunque el gobierno anterior consiguió logros sectoriales, como la política energética, el balance global fue muy deficitario e hizo perder tiempo y recursos al país con iniciativas invertebradas como las educacionales o simplemente extravagantes como el llamado proceso constituyente. Si las políticas de la nueva mayoría no causaron mayor daño, fue porque el país había progresado sólidamente en las décadas anteriores y porque, seamos justos, hubo personas que batallaron dentro del gobierno para evitar perjuicios mayores. No queda sino reconocer, en todo caso, que la inclinación demagógica es parte del paisaje. Un ejemplo de ello lo dan hoy quienes piden nacionalizar Soquimich, o como propone el Partido Socialista, crear una empresa pública para la explotación del litio, lo que significa ni más ni menos que hacer tabla rasa de los compromisos suscritos por el Estado en un área sensible de la economía y respecto a una empresa en la que se han integrado capitales extranjeros. Es la típica forma de actuar del aprendiz de brujo, al que no le importan mayormente las consecuencias de soltar a los espíritus. Una línea genuinamente progresista no debe vacilar en cuanto a la necesidad de alentar la inversión privada y el emprendimiento, favorecer el clima de negocio, potenciar la competitividad internacional de las empresas chilenas, asuntos todos sobre los cuales abundan los complejos en el mundo de la centroizquierda, y no digamos en la izquierda arcaica, que los identifica con la ideología que hay que combatir con retroexcavadoras.